Buen día. Vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Buen día, gracias. Vamos a empezar entonces con la clase de hoy. La última vez que nos vimos, habíamos empezado ya con el tema de puntos de inflexión. Y yo les envié posterior a esa clase para que completaran con unos ejercicios de punto de inflexión, que eran creo que 6 o 7 ejercicios más, que se los envié resueltos. Sobre eso a lo mejor, no sé si alguien tenía alguna duda, pero a ver, podemos ver. Hola, profe, yo tengo una duda. Siempre, cada vez que vamos a resolver una división y, bueno, la queremos derivar, la tenemos que multiplicar por el denominador. Siempre que vamos a resolver, ¿qué me dijo? Perdón, no lo escuché bien. Una división, como una división fraccionaria. Sí, Sí, cada vez que vamos a resolver como derivada, sí hay que multiplicarlo por el denominador, porque siempre he visto que lo va haciendo. multiplicar por el denominador. Eh, Cuando hago la derivada, me dice usted. Claro. ¿Y la derivada de qué? ¿De qué es? ¿De un cociente, de un producto, de una suma de un cociente, de un producto? ¿De un cociente me está diciendo usted? Ujú. O sea, por ejemplo, yo he visto que cuando lo resuelve, creo que lo multiplica por el denominador y de ahí hace la derivada del producto, que es el primero derivado por el segundo sin derivar menos el primer sin derivar por el segundo derivado. Sí, sí, Y sí, bueno, sí, porque cuando resuelve la derivada primera, hace lo mismo con la derivada segunda, lo multiplica por el denominador y ahí lo va resolviendo. sí, 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 porque así lo impone la fórmula que ustedes deben tener ahí en la tablita de derivadas. Claro, porque ¿Mm? estaba buscando la derivada de una división y no la encontraba, por eso me parece raro. No, no Y sabía. la va a encontrar como la derivada de u sobre b corta. O para una función igual a u sobre b, va a encontrarlo como la derivada de u sobre b corta. Ah, ok. Ahí después lo busco. Y tenía otra duda. Por ejemplo, hay, bueno, en esos ejercicios, por ejemplo, el 179 creo que uno, Sí, que usted cancela los dos términos, porque, bueno, al multiplicar el denominador y haciendo la derivada, queda el término igual. Y sí. usted cancela los dos, pero cancela solamente uno abajo. ¿Es así? O sea, por ejemplo, queda el Sí, denominador elevado a la 4, por ejemplo. sí, Y arriba está el mismo denominador al cuadrado y otra vez, sí. aparece otra vez multiplicando un 2x, por ejemplo. Sí, Eh, porque si usted saca factor común arriba, si saca factor común ese paréntesis que tiene arriba en el numerador y a ese factor común que saca lo simplifica con lo que tiene abajo, arriba le va a quedar 1 como factor común y abajo le va a quedar ese 4 simplificado con el de arriba, le va a quedar 3. Es lo mismo, trate de sacar factor común en el numerador y va a ver que le queda la misma expresión. ok, muchas gracias. Bueno. Con respecto a los ejercicios, creo que los ejercicios que yo les agregué, si no me equivoco, es a partir del ejercicio 182, ¿puede ser?
¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien sabe? Me parece que sí, que era el 180 y algo. Sí, 182, profe. Bueno, bien. Estoy tratando de ver. Bien. ¿Ahí ven algo? No, no ven nada, ningún ejercicio ahí, ¿no? No, no se ve. Se ve la carpeta de los archivos. Bien, ahí ya se los macho. Que no encuentro. Ahora sí, ¿no es cierto? Sí, profe, ahora sí. Bueno, con respecto a esos ejercicios, me interesaba saber más que nada de los últimos, porque ahí aparece el tema de los logaritmos. Y de paso, fíjense el ejercicio 186 que tienen ahora ahí en la pantalla, tienen un cociente justamente para poder derivar eso como un cociente. O sea, la función parte de I igual a el logaritmo de x sobre x. Es un cociente y su derivada, si se fijan en la tabla de derivadas, aparte, si lo han estudiado para el primer parcial, ya tendrían que tener la idea de esa derivada. Fíjense, es la derivada del numerador. Acá abajo lo tienen. La derivada del numerador. La derivada del numerador es la derivada del logaritmo de x. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x por el denominador sin derivar. El denominador en esta función es x. Entonces lo multiplico por x sin derivar. La fórmula dice menos el numerador, en este caso logaritmo de x sin derivar, por la derivada del denominador. El denominador es x, su derivada es 1. Bien, todo eso, según la fórmula, yo lo tengo que dividir por el denominador al cuadrado. Si el denominador es x, el denominador de la derivada será x al cuadrado. Después lo que hago es cancelar esta x que está acá en el denominador con esa x y me queda 1. Menos el logaritmo de x por 1, que es logaritmo de x, todo sobre x al cuadrado. Bueno, obtuve la derivada primera. Ahora, ¿qué pasa? Tengo que sacar, el próximo paso es averiguar cuánto vale la derivada segunda. Y para poder derivar por segunda vez a partir de la primera derivada, vuelvo a tener acá un cociente, donde tengo un numerador, 1 menos logaritmo de x, y un denominador que ahora es x al cuadrado. Entonces, la fórmula de derivación me dice que la derivada de este cociente es igual a la derivada del numerador. Y la derivada del numerador es la derivada de 1 menos la derivada del logaritmo de x. La derivada de 1 es 0, menos la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x. Fíjense que a todo eso lo pongo entre paréntesis, porque eso es la derivada
solamente del numerador. A todo esto lo multiplico por el denominador sin derivar. X cuadrado, X cuadrado. Menos, así lo dice la fórmula. El numerador sin derivar lo pongo tal cual y fíjense que lo pongo entre paréntesis. Siempre que esté precedido, una operación esté precedida por un signo menos, como en este caso, todo lo que hagan después pónganle paréntesis porque le van a variar los signos. Y esto sin derivar por la derivada del denominador. Si el denominador es 2x, su derivada, perdón, si el denominador es x cuadrado, su derivada será 2x. Bien, a ver, acá tengo que aplicar la propiedad distributiva, es decir, multiplicar x cuadrado por 0 y después multiplicar x cuadrado por menos 1 sobre x. X cuadrado por 0 es 0, valga lo que valga x. Ahora, esta x cuadrado con este menos 1 sobre x, la puedo cancelar. Cancelo la x, cancelo el cuadrado y me queda menos x, que está puesto acá. Vamos ahora al otro término. Tengo 2x por 1, 2x positivo por el menos que está acá adelante, menos 2x. 2x por menos logaritmo de x es menos 2 logaritmo de x. Por este menos que tengo afuera es más 2 logaritmo de x. Bien, acá este término y este término son semejantes porque tienen la misma parte literal y los puedo sumar algebraicamente. Menos 1x menos 2x menos 3x más 2x logaritmo de x, que acá lo tienen. En este denominador acá, ¿de dónde viene? Y recuerden que en la fórmula de derivación tenemos el denominador al cuadrado. Si ya acá tenemos x cuadrado, si a esa x al cuadrado la volvemos a elevar al cuadrado, tenemos una potencia de potencia que se multiplican los exponentes, es decir, x cuadrado elevado al cuadrado, 2 por 2 es 4. Entonces el exponente, bien digo, del denominador, ahora es 4. Me queda toda esta expresión que está acá. Si yo tengo que hallar las raíces de un cociente, recuerden siempre lo mismo. Con hallar las raíces del numerador, voy a encontrar las raíces de ese cociente. Porque si encuentro las raíces del denominador, las raíces del denominador no son las raíces del cociente, sino que son los polos de ese cociente. Entonces, igual a 0 el numerador. Acá lo tienen. Y lo igual a 0. De acá podemos decir que pasamos este menos 3 al otro lado, cambio de signo. Acá lo tienen. Después, despejo logaritmo de x. Paso este 2x acá abajo dividiendo. Acá lo tienen. Se pueden cancelar las 2x y me queda 3 medios. Logaritmo de x igual a 3 medios. Acá lo tienen. La otra vez les expliqué que para encontrar el valor de x, si tienen logaritmo de x, tienen que pasar el logaritmo al otro lado como antilogaritmo. Y para hacérselos más fácil, directamente, para encontrar el valor de x en estos casos, tenemos que tomar la base de los logaritmos naturales, e, y elevarla a este valor que tenemos acá. Siempre se resuelve de esa manera. Si acá el logaritmo de x
es 3 medios, x será igual a e a los 3 medios, o como raíz cuadrada de e al cubo. Bien. Tengo una sola raíz, al menos voy a tener un solo punto, o voy a tener un solo punto de inflexión. ¿Cómo hago para calcular la otra coordenada de ese punto de inflexión? Porque ya encontré el valor de x, ahora tengo que encontrar la otra coordenada y para poder saber en qué lugar del plano está ubicado ese punto. ¿Qué hago? Reemplazo el valor de x en la función y. Acá lo tienen. Fíjense, ahí está la función y reemplazo x en el numerador y en el denominador por la raíz cuadrada de e al cubo. Acá lo tienen. Fíjense que yo vuelvo a transformar en el numerador esta raíz en un exponente. ¿Por qué? Para poder aplicar la propiedad de los logaritmos que me permite pasar este exponente del argumento, en este caso 3 medios, adelante como factor. Acá lo tienen en el próximo paso. Entonces me queda 3 medios por el logaritmo de sobre el denominador, que lo dejo como está. Ahora bien, el logaritmo natural de e es 1. No hace falta que recurran a la máquina científica ni al celular, en la parte de la calculadora, para saber que el logaritmo de e es 1. Y me queda 3 medios por 1 sobre la raíz cuadrada de e al cubo, y me queda finalmente que i vale todo esto. Yo lo puedo expresar a eso acá, lo puedo dejar expresado como está acá en el punto, es decir, yo voy a tener un punto de inflexión de coordenadas raíz cuadrada de al cubo para x, como lo habíamos sacado acá, y 3 sobre 2 raíz cuadrada de al cubo, como lo habíamos sacado acá. Indudablemente que si yo tengo que graficar ese punto, y bueno, voy a tener que sacar la raíz cuadrada de e al cubo o elevar e al cubo y sacarle la raíz cuadrada de eso. Y lo van a poder identificar rápidamente y lo van a poder graficar en forma aproximada, por supuesto. Pero lo que más me interesaba de todo esto era que se dieran cuenta, cuando tengo que sacar las raíces, cuando tengo que sacar las raíces de un punto de inflexión o de un máximo mínimo, y tengan logaritmo, recuerden siempre que para poder encontrar esa raíz, el logaritmo de x, el valor que les da el logaritmo de x, es a lo que tienen que elevar e para encontrar la coordenada x. Los ejercicios que siguen a eso se resuelven de la misma manera. Fíjense que el ejercicio 187 es como el 186, pero está invertida la fracción. En vez de ser logaritmo de x sobre x, es x sobre el logaritmo de x. Y no les va a dar lo mismo, tiene otro punto de inflexión. Eso es para que ustedes vayan haciendo algún análisis de que cuando se invierte el cociente, no les va a dar el mismo punto de inflexión. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda. Sí, pregúnteme, Franco. Tengo dos dudas en realidad. Sí, ¿Cuál sería el valor numérico aproximado de... 2,81. Ok. ¿Y me podría repetir la parte teórica en lo cual, por qué no
¿No igualamos el denominador a cero? ¿Por qué no igualamos el denominador a cero? Bien, ustedes saben que cuando tienen una función, como es la derivada segunda en este caso, porque la derivada segunda es una función. Cuando ustedes tienen una función en donde tienen un cociente, los valores que anulan solo al numerador, recuerden, los valores que anulan solo al numerador van a ser los ceros o raíces, en este caso de la derivada segunda. Pero los valores que anulan al denominador, como en este caso x a la cuarta, son 4 raíces reales e iguales, y valen 0, las 4 raíces. Acá usted lo puede ver, porque cuando x vale 0, el denominador es 0. Bueno, esos ceros o raíces que anulan solo al denominador no se llaman raíces de la función y segunda, sino que son polos. Recuerden, eso lo deben haber visto en el examen de ingreso y lo han visto en el secundario. Los ceros o raíces del denominador son polos de la derivada segunda. Entonces, cuando yo les digo que con encontrar solamente las raíces del numerador, van a encontrar las raíces de la derivada segunda, es por ese motivo, porque si encuentro las raíces del denominador, y esos no son los ceros de la derivada segunda, sino que son los polos de la derivada segunda. No sé si está claro, Franco. Sí, perfectamente. Gracias, profe. Bueno, muy bien. Ahora, bien, esto más o menos se resuelven de la misma manera. Me interesaría empezar con el tema que sigue, porque esto sería lo último de aplicación de derivadas, lo que acabamos de ver de punto de inflexión. Es lo último que vemos de aplicación de derivada, y con este último tema estaríamos en condiciones ya de empezar a ver el próximo tema, que es el estudio completo de funciones, en donde van a aplicar todo, absolutamente todo lo que han visto desde el principio de año hasta hoy. Así que es un lindo tema el que viene, y se lo van a tomar en el examen, en el parcial, seguro que va, el próximo tema, porque abarca todo, y con eso ustedes demuestran si saben límites, si saben derivadas, si saben las aplicaciones de derivadas. Así que es completito, porque cada ejercicio de estudio completo de funciones abarca 10 puntos. Y esos 10 puntitos son lindos para tomar en los parciales o en los exámenes finales. En los exámenes finales también van, ¿eh? Siempre, siempre en los exámenes finales, aquellos que tengan que rendir práctico, van a tener un límite, una integral, que es el tema que sigue después, y un estudio completo de funciones, donde no se les va a pedir desarrollar los 10 puntos que abarca este ejercicio, sino que se les va a pedir a lo mejor 4 o 5 puntos nada más de eso. Bien. Bien, ahí en la pantalla alcanzarán a ver esto.
ya se lo subí a autogestión. Ayer se subí. Así que después o ahora, cuando quieran, lo pueden buscar y bueno. Fíjense el ejercicio 200, que no sé si está bien la numeración, si no después la vamos a modificar. Es probable que no esté bien correlativa, pero bueno, por ahora lo dejemos ahí. Ese ejercicio empieza con esa función que dice, dada la función y igual a 2x sobre 1 menos x cuadrado, calcular. Y empieza. El primer punto, y el más importante, y el más difícil para todos ustedes. Ya les dije la clase pasada, el dominio de una función es una de las preguntas que se hacen en todos los exámenes finales y no lo sabemos. Fíjense, yo acá le puse recordar que el dominio de una función son todos los valores de x para los cuales la función existe. No pueden decir, les vuelvo a repetir, son todos los valores de x. Y se terminó. No. Son todos los valores de x para los cuales la función existe, porque puede haber un valor de x para el cual la función no existe. Y si no, vamos a este ejemplo directamente. Fíjense, yo ahí les puse acá, así se define el dominio de una función. El dominio de una función son todos los valores de x, tales que x pertenece a los reales y x es distinto de más 1 y menos 1. ¿Por qué? Porque si yo le doy el valor 1 positivo acá a la función, me queda 1 al cuadrado, 1. 1 menos 1, 0. Arriba me va a quedar 2 por 1, 2. Y 2 sobre 0 es infinito. Es indefinido. No indeterminado. Indefinido. Si ustedes grafican esa función, cuando x valga 1, la función tiende a más infinito. Entonces, si la función tiende a más infinito cuando x vale 1, 1 o x igual a 1 no pertenece al dominio. Porque la definición que les puse arriba dice bien clarito, son todos los valores de x para los cuales la función existe. Y reitero, cuando x vale más 1, la función es infinita, es indefinida. ¿Por qué? Nadie puede graficar ese punto en el infinito, chicos. Ahora, si ustedes me encuentran en el infinito, yo los aplaudo. Bien, el otro punto, si se fijan acá, yo puse más menos 1. Bueno, vamos con el menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1. Entonces me queda 1 menos 1, 0. Acá arriba me va a quedar 2 por menos 1. Y sería menos 2. Menos 2 sobre infinito es menos infinito. O sea, cuando x es igual a 1, la función es igual a menos infinito. Si lo quieren calcular por los límites, a medida que x tiende a 1, o supongamos que tiende a 1 en el primer punto, x igual a más 1, por derecha o por izquierda, la función va tendiendo más infinito. Y si x vale menos 1, en la función, cuando x en el límite, cuando la x tiende a menos 1, la función tiende a menos infinito. Por lo tanto, ahí les queda definido el dominio de la función que, fíjense, no comprende a los valores x igual a
y x igual a menos 1. Este ejercicio son solo los dos más que vienen. Después se lo he desarrollado poniéndole todas las definiciones, poniéndole todo para, para que ustedes puedan tener acá, digamos, un machete para saber cómo se resuelve. Ahora fíjense el punto que sigue, que es la paridad de una función. Es decir, si una función es par, impar o no tiene paridad definida. ¿Cómo se hace en la forma práctica para eso? Es reemplazar x en la función por menos x. Y de ahí pueden ocurrir tres cosas. Fíjense, acá lo tienen. Que reemplazar a x por menos x en la función me dé negativa. En ese caso la función es impar y es simétrica respecto del origen. Ustedes saben lo que es simétrico, o sea que siempre mantiene la misma distancia para cualquier punto. En este caso se les dice que es simétrica respecto del origen, que para cualquier punto que se considere en cualquiera de los cuadrantes, la distancia al origen es la misma. Si al reemplazar, el otro sería si al reemplazar a x por menos x en la función, me da como resultado la misma función, sin que cambie nada, entonces esa función será par. Y ya no va a ser simétrica respecto del origen, sino simétrica respecto del eje x. Es decir, que esa función siempre va a tener la misma distancia para un mismo valor hacia o hasta el eje Y. Bien. El último sería que al reemplazar a x por menos x, me diera totalmente distinto a lo que es la función inicial o primitiva. Y acá se dice que la función no tiene paridad definida. Vamos al ejercicio, el sí o la función que estamos viendo ahora. Dice, reemplazamos a x en la función dada. Entonces, reemplazo a x por menos x, acá también. El denominador no sufre ningún cambio. ¿Por qué? Porque al estar elevado a un exponente par, este menos x se transforma en x. No se olviden que yo estoy reemplazando a x por menos x y por eso pongo el paréntesis, porque ese menos que está ahí adelante también está afectado por el cuadrado. Y tanto la x como el menos están elevados al cuadrado. Por eso acá me queda x al cuadrado. Y este signo menos viene de acá. Bien. Si esto de abajo queda igual, este menos pasa acá adelante, yo me fijo en estas tres cosas que le di recién acá. En esta y en esta. ¿Cuál se asemeja a lo que yo tengo? Y si ustedes se fijan en el primer caso que dice, cuando reemplazo a x por menos x, si me da una función negativa, acá la tienen, menos, esa función es impar. Acá me da exactamente la misma función que tenía al inicio, que es esta, pero con un signo menos adelante. Si me da eso con un signo menos adelante, entonces estamos en presencia del primer caso, que es este. Por lo tanto, esta función que estamos estudiando ahora va a ser impar y va a ser simétrica respecto del origen. Bien. Estamos entonces. Bien, vamos al punto que sigue.
el punto C. Ahí vamos a la pregunta que me hicieron hace un rato con respecto al cociente de funciones. ¿Por qué igual a 0 el numerador y el no del denominador? Fíjense, acá le puse yo, recordar que los ceros de una función son los valores que anulan al numerador y los polos, los valores de x que anulan al denominador. En este caso, y para esta función, van a tener un solo cero, cuando x valga 0, porque tienen 2x en la función. Y los polos van a ser 2, 1 y menos 1. ¿Por qué? Porque son los dos valores que anulan al denominador. Entonces ya tenemos ceros, x igual a 0, y polos, x igual a 1 y x igual a menos 1. Ese tema ya está definido. Bien. El punto que sigue, que es los signos de la función, yo le hice ahí una grillita como para que tengan los valores de los signos. En la línea superior de esta grilla, o sea acá, voy a poner todos los signos del numerador. En la grilla que sigue, le pongo todos los signos del denominador. Y al final, le pongo los signos de la función. No se olviden que esto está representando a un cociente de dos funciones. El numerador es 2x, el denominador es 1 menos x cuadrado. Por lo tanto, el signo de la función va a ser los signos que tengan el numerador y el denominador y aplican la regla de los signos. Bien. Para el numerador, si ustedes se fijan en la función era 2x sobre, o sea que el numerador es 2x, y tomo los 4 puntos, o los 5 puntos críticos, vamos a decirle así, que son 0, 1, menos 1, infinito y menos infinito. ¿Por qué estos valores? Porque 0 es el valor que anula al numerador, o sea, es la raíz de la función. ¿Por qué 1 y menos 1? Porque estos dos valores son los valores que anulan al denominador y que le llamamos polos. ¿Y por qué menos infinito e infinito? Porque son los extremos. Lo habrán visto ustedes que son extremos cuando son intervalos. No se olviden que en el eje X tenemos un conjunto de puntos. Bien, en el numerador, si yo considero todos los valores comprendidos entre menos infinito y menos 1, estamos hablando de valores negativos. Por lo tanto, ese 2x que tienen en el numerador, esa x toma valores. Sí, Augusto, ¿qué me quería preguntar? No sé si ya lo dijeron, pero los polos serán las raíces, ¿no? Cuando vos al denominarlo igualás a 0 y lo vas resolviendo. Sí, pero los polos son las raíces del denominador solamente, ¿eh? Entonces, ¿Sí? ujú. Bueno. Les estaba diciendo que si yo considero valores entre menos infinito y menos 1 para 2x, o sea que voy a tener que multiplicar a x por cualquier valor que esté comprendido en esto y siempre les va a dar negativo. Entonces, en este intervalo entre menos infinito y menos 1, el numerador de esta función que estamos viendo va a ser siempre negativo. Acá lo tienen. Entre menos 1 y 0, estamos hablando de menos
0,9, menos 0,8, menos 0,7, son todos valores negativos, y como tienen en el numerador 2x, 2 por, 0, por menos 0,9, por menos 0,8, por 0,7, siempre va a ser negativo. Entonces, entre menos 1 y 0, el numerador solamente va a ser negativo. Si tomo valores entre 0 y 1, son todos positivos. Entonces, 2x, esa x siempre va a ser positiva. Multiplicada por 2 positivo, el numerador siempre entre 0 y 1 va a ser positivo. Acá lo tienen. Para valores comprendidos entre 1 e infinito, también siempre va a ser positivo. Así que multiplicando el 2 del numerador por cualquiera de esos valores comprendidos entre 1 e infinito, que son positivos, el resultado siempre va a ser positivo. Acá lo tienen. Vamos al denominador. Si yo tomo valores negativos comprendidos entre menos infinito y menos 1, por ejemplo, menos 2. Menos 2 está comprendido entre menos infinito y menos 1. Si ese menos 2 en el denominador lo reemplazo x por menos 2, voy a tener menos 2 al cuadrado, que es 4 positivo, pero como la función dice 1 menos x al cuadrado, me quedará 1 menos 4, y le va a quedar menos 3, o sea que va a ser negativo. Acá lo tienen. Cualquier valor que tomen entre menos infinito y menos 1, siempre el denominador va a ser negativo. Si yo tomo valores entre menos 1 y 0, en el denominador para x, supongamos menos 0,9. X en el denominador está elevado al cuadrado. Y menos 0,9 al cuadrado le va a dar lo mismo menor que 1. Positivo. Y 1 menos ese valor menor que 1, y supongamos que sea 0,8, 1 menos 0,8, y le da 0,2. Por lo tanto, sigue siendo positivo. Y todos los valores que están comprendidos acá en este intervalo, menos 1 hasta 0, si ustedes lo reemplazan en el denominador, siempre les va a dar positivo. Bien, vamos ahora a los valores comprendidos entre 0 y 1. Todo esto que yo les estoy diciendo es para que ustedes vean cómo se hace el análisis de los signos que va a tener esta función. Yo no sé si fue en este curso o algo, pero... no, en este curso no. Me preguntaron, porque el lunes tenían el parcial, y el domingo a la noche un alumno o alumna, no sé quién era, por privada me mandó a preguntar por WhatsApp qué son los signos de una función. Eso lo han visto en el secundario, y lo han visto en el examen de ingreso, para el cual han tenido que probar qué son los signos de la función, cuándo una función es positiva o cuándo una función es negativa. Y eso es muy simple. Si ustedes tienen una función cualquiera, todo el tramo de la función que está por encima del eje de las x es positivo, tanto en el primer cuadrante como en el segundo cuadrante. Y todo el tramo de la función que esté por debajo del eje de las x, tanto sea en el cuarto o en el tercer cuadrante, la función es negativa. Es muy simple.
Cuando está por arriba del eje X es positiva, cuando está por debajo es negativa. Eso es todo. Y eso es lo que le está indicando este signo. Y ya se lo voy a decir ahora al final. Entre 0 y 1, cualquier valor que ustedes tomen, chicos, 0,9 elevado al cuadrado le va a dar un valor menor que 1. Por lo tanto, 1 menos 0,8, supongamos, va a ser positivo. Entonces la función acá sigue siendo positiva. Ahora, cuando yo tomo un valor entre 1 y más infinito, supongamos 3, el valor 3, positivo. En el denominador voy a tener 3 al cuadrado, porque x está elevado al cuadrado. Eso me da 9. 1 menos 9 es menos 8. Por lo tanto, en este intervalo entre 1 y más infinito, el denominador va a ser negativo. ¿Qué hago ahora? Aplico la regla de los signos para saber cuál va a ser el signo de la función, porque yo tengo los signos del numerador, los signos del denominador, y tengo que saber cuáles son los signos de la función, porque la función es un cociente. Bien, si aplico la regla de los signos y digo que cuando el numerador y el denominador tienen el mismo signo, la función va a ser positiva. Cuando el numerador y el denominador tienen distintos signos, la función es negativa. Vamos acá a la grilla. Numerador y denominador tienen el mismo signo. La función va a ser positiva. O como cuando decían en el secundario, si numerador y denominador son negativos, la función, el cociente o el resultado va a ser positivo. Numerador negativo, denominador positivo, signos opuestos, el resultado va a ser negativo. En este caso, el signo de la función va a ser negativo. Signos iguales, el resultado va a ser positivo. La función va a ser positiva. ¿Dónde? Entre 0 y 1. Acá va a ser negativa ¿en dónde? Entre menos 1 y 0. Y acá va a ser positiva ¿en dónde? Entre menos infinito y menos 1. Este último, positivo, negativo, negativo. La función va a ser negativa ¿en dónde? Para valores de x comprendido entre 1 y más infinito. Bien, tengo definido los signos de la función. Y yo acá se lo puse bien clarito para que se den cuenta. Mire, hasta les puse, fíjense, entre menos infinito y menos 1 la función será positiva. Es decir, estará por encima del eje de las x. Creo que no les va a quedar ninguna duda cuando ustedes vean estos ejercicios para poder resolverlos en el próximo parcial. No les va a quedar duda de qué es una función positiva y qué es una función negativa. Bien. El próximo punto, o el punto que sigue, tienen que calcular las asíntotas. Las asíntotas ustedes saben que son rectas que se aproximan lo máximo posible a una función, pero nunca la cortan, excepto, se dice, en el infinito. Como nadie puede ver qué pasa en el infinito, calculamos, o algún científico matemático se le ocurrió pensar que si se cortan alguna vez, debe ser en el infinito. Como no lo vemos, y bueno, nos quedamos con la duda. Bien. Fíjense que yo le puse acá que hay 3 tipos de asíntota: vertical, horizontal y oblicua. Es decir, tienen una asíntota vertical y van a tener asíntotas verticales siempre y solo siempre que la función tenga polos. Es decir,
yo tengo una función cociente y esa función cociente tiene polos, es decir, valores que anulan al denominador, entonces esa función va a tener asíntotas verticales. Ojo con esto, pregunta de examen. Final teórico, pregunta de examen final teórico. ¿Cuándo va a tener asíntotas verticales? Siempre que tenga polos. Esa es la respuesta. Y ahí se los puse. Siempre que haya polos en una función, habrá asíntotas verticales y pasarán por esos polos. En esta función yo tengo dos polos, porque hay dos raíces que anulan solo al denominador y que es x igual a 1 y x igual a menos 1. Acá se le puse. Por lo tanto, x igual a 1 y x igual a menos 1 son polos. Y por esos dos valores de x van a pasar dos asíntotas verticales. ¿Está claro, no? Bien. La otra asíntota que sigue es la asíntota horizontal. Yo voy a tener una asíntota horizontal siempre y cuando tome el límite de esa función para x que tiende a infinito o a menos infinito si quieren, es lo mismo. El tema es que lo tomen para x que tiende a infinito. ¿Por qué tomo para x que tiende a infinito? Y porque si yo estoy hablando de una recta asíntota horizontal, esa recta va a ser paralela al eje x. Bien. Acá tomo el límite de esa función y estoy diciendo para x que tiende a infinito de 2x sobre 1 menos x cuadrado, como es una función que es de tipo infinito sobre infinito o menos infinito sobre infinito, es indeterminado. Por eso les decía, van a aplicar todos los conceptos que hemos visto del principio de año hasta hoy. Y cuando ustedes tenían un límite indeterminado, lo podían resolver por métodos algebraicos, como vimos a principio de año, o por la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital me permitía a mí, cuando yo tenía un cociente 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, podía derivar numerador y denominador por separado para levantar esa indeterminación. Y en este caso es lo que yo hice acá. Derivo el numerador 2x, que me da 2, y derivo el denominador. La derivada de 1 es 0, no lo pongo. La derivada de menos x al cuadrado es menos 2 por x. Acá lo tienen. Puedo cancelar este 2 con el 2 que está arriba y me queda 1. Y me va a quedar que es el límite para x que tiende a infinito de 1 sobre menos x. Si x vale infinito y yo reemplazo acá a x por infinito, recuerden que cualquier número, en este caso 1 sobre infinito, va a ser 0. No me vayan a querer poner o no vayan a querer decir menos 0 por este menos que está acá adelante, porque le van a poner un 1 más grande que una casa. Recuerden, chicos, no existe el menos 0. El 0 no tiene signo. No puede tener signo la nada. Bien, entonces, yo voy a tener una recta horizontal, asíntota, coincidente con el eje de las x, porque me dio acá que el límite es 0. Y acá yo les dije que se puede decir que pasa por 0, es decir, es coincidente con el eje x, la recta asintótica. Horizontal. Bien. En el caso de la recta oblicua,
ustedes saben que la fórmula que responde, o la ecuación que responde a una recta, siempre está definida de esta forma, como la ven acá. Y igual a AX más B. B es el término independiente, o la ordenada al origen. Y A es el coeficiente del término en X. Y de ahí yo puedo deducir, cuando A es positivo, la pendiente de la recta es positiva, va en un sentido. Cuando A es negativo, la pendiente de la recta es negativa, va en el otro sentido. Entonces yo con esta fórmula, y conociendo el valor de A, y conociendo el valor de B, puedo trazar una recta y decir qué pendiente tiene. Si esta es la forma general de la ecuación de la recta, yo para encontrar la recta oblicua, tengo que encontrar, o sea, cuánto vale A y cuánto vale B. Para ello utilizo, acá ustedes ven, yo les puse, para determinar A o el valor de A, utilizamos esta fórmula que tienen acá. A es igual al límite para X que tiende a infinito de la función que les den dividido X. Bien, y para determinar B es el límite para X que tiende a infinito de la función menos el valor de A, que ya lo hemos calculado en la fórmula anterior, acá lo tienen, por X. Si vamos a esta función que yo les estoy dando ahora, fíjense, vamos a calcular A. ¿Qué me dice? El límite para X que tiende a infinito de la función, acá lo tienen, límite para X que tiende a infinito de la función dividido X. Entonces a la función la divido por X. Bien, vamos ahora al paso que sigue. ¿Salte una hoja o no? Ah, profe, no se muestran todos los archivos, no se muestra otra vez la carpeta. Entonces estoy yendo bien por orden, me parece, ¿no? Sí. Porque no veo... A ver, déjenme ver una cosa. En la parte del asíntoto oblicuo se saltea uno, profe. Ah, es probable que no le haya bajado. Bueno, sí, es probable que O sea, continúa en la hoja 5. De a la la 3 otra. a la 5 en la parte del asíntoto oblicuo. Ah, bien. Acá sería entonces, a ver. Ah, no, pero ese es otro ejercicio. Bueno, a ver, espera. Sí. Sí, acá, bueno, ya les voy a enviar la hojita donde falta eso, pero
Si usted resuelve este límite, que es lo que me faltó acá, que lo tengo resuelto, pero en realidad no lo subí a autogestión, indudablemente, le va a dar como resultado ese límite, le va a dar, bueno, pero después no vamos a poder ver lo otro tampoco. Bueno, le va a dar como resultado 0. ¿Qué quiere decir eso? O sea, si ustedes resuelven esto, le va a dar como resultado 0. ¿Estamos? Ya después se los voy a resolver y se los voy a pasar. Esto le va a dar 0. Si a mí A me da como valor 0, ¿qué me quiere decir? Que acá en la recta esta, o en la forma general de la recta, A es igual a 0, 0 por X es 0. Entonces, si A me da 0, la pendiente de la recta es 0. Y si la pendiente de la recta es 0, no es una recta oblicua. Por lo tanto, al darme solamente A igual a 0, puedo afirmar que esta función no tiene asíntota oblicua. Eso sería el resultado. Si ustedes lo quieren anotar en una hoja o algo para que lo tengan, yo después se los voy a volver a subir para que lo tengan más prolijo. ¿Me entienden lo que les digo? O sea, al darme a 0 y al reemplazarlo en la forma general a por 0, si esta A me da 0, quiere decir que la pendiente de la recta es 0. O sea, no tiene pendiente. Y si no tiene pendiente, no es oblicua. ¿Mm? ¿Qué es? Una recta horizontal. Y bueno, no tiene oblicua. Directamente ya el valor de B ni lo calculan porque le está dando que es una recta paralela al eje de las X. Bien. Ahora sí vamos al punto que sigue. Y era el 4 o el 5. 4. Acá está. Discontinuidad. Esto, ustedes saben y lo han visto, que cuando hay un salto al infinito o un punto vacío en una función, podemos hablar directamente ya de una función discontinua. ¿Dónde va a haber un salto al infinito? Y en los valores que hacen que el denominador sea 0 en un cociente. Siempre es así. Y en este caso que tengo una función cociente, ¿dónde va a ser discontinua la función? En los polos. ¿Por qué? Porque los polos son los valores que anulan al denominador. Es decir, si yo reemplazo x por 1 o por menos 1 en la función, en x, me va a dar en ambos casos que la función es más infinito cuando x es igual a 1 y menos infinito cuando x es igual a menos 1. Entonces, en esos dos puntos yo tengo dos discontinuidades, mejor dicho. Las dos, sí, no sé qué me quería preguntar, Franco. El 0, que sería como en general una discontinuidad, ¿se descarta? Es que el 0 no es una discontinuidad. Para x, dice usted. Digamos, O sí, sea, en un principio sí. Ah, no, disculpe, sí. claro, no se olvide que una función puede pasar por el origen. Por ejemplo, una recta a 45 grados o lo que quiera usted oblicua, que pase por 0. Hay rectas que pasan por el origen, pasan por 0. Y hay funciones que no son rectas,
cualquier otro tipo de función. Hay muchas funciones que pasan por el origen, así que para x igual a 0 existe. Ahora, si yo considero el punto x igual a 0 para esta función, fíjense que me va a quedar 2 por 0, 0. Y en el denominador me va a quedar 1 menos 0, 1. 0 sobre 1 es 0. O sea, cuando x vale 0, la función y va a valer 0 también. Por lo tanto, existe. Es decir, esta función pasa por el origen de coordenadas, en el punto 0, 0. Bien. El punto que sigue, que es el g, se toman los límites para x que tienden a todos los valores que ustedes tienen ahí, que habíamos puesto, que eran los puntos críticos. 0, que es el valor que anula el numerador, o que anula a la función, en este caso. 1 y menos 1, que son los valores que anulan al denominador, que son los polos de la función. Y menos infinito y más infinito, que son los extremos. Vamos tomando el límite para cada uno de ellos, como por ejemplo para el primer caso tomamos para infinito positivo, me da infinito sobre infinito, aplico L'Hopital y me queda el límite para x que tiende a infinito de menos 1 sobre x, que va a ser igual a 0. ¿Qué me quiere decir esto? Que en el límite, cuando x tiende a más infinito, la función va tendiendo a 0. Bien. Y así hago para el resto de los 4 valores. Para menos 1, para 0, para 1 y para menos infinito. Y acá voy a tener los valores. Esto es importante porque les vuelvo a reiterar. Si yo leo este límite, voy a decir que el límite de la función que tengo acá para x que tiende a menos 1 es igual a infinito. ¿Qué significa esto? Que en el límite, cuando x va tendiendo a menos 1, la función va tendiendo a menos infinito. Estamos. No se olviden que el valor de la función se lee en el eje y. Es decir, que en el límite, cuando x tiende a menos 1, la función va a tender a menos infinito en el eje y. Así se lee y así se interpreta, chicos. Bien, acá tienen todos los otros límites que han sido calculados aplicando también L'Hopital, porque son indeterminados. De ahí lo que yo les dije hace un rato, reitero, si no saben los temas anteriores, no van a poder resolver estos ejercicios. Y en el parcial y en el examen final, para aquellos que tengan que rendir práctico, este tema va. ¿Sí o sí? 101% de seguridad que va. Bien. Sí, Augusto, lo escucho. Sí, ¿puedes repetir la importancia del límite? Porque yo tengo entendido de que sacamos límite en las asíntotas y se sería sacar límite de nuevo para estos puntos, que son los ceros y lo que hacen ser el Eh, denominador, digo. es que en las asíntotas hemos sacado límite solamente para calcular la asíntota horizontal y para calcular la asíntota oblicua. Y con la asíntota horizontal tomamos nada más que, dije recién que podían para la asíntota horizontal tomar el límite para x que tiende a infinito positivo o a infinito negativo, nada más, comprendido en el eje X. Y acá estamos tomando, o sea, a ver, valores intermedios o puntos críticos intermedios como son los polos,
y los ceros también, aparte de los extremos infinito y menos infinito. Y, para calcular yo tomo límites para x que tiende a infinito únicamente. Así que, eh, esto les va a servir en el gráfico, cuando tengan el gráfico en la parte final, les voy a explicar cómo se interpreta esto en los límites. Profe, disculpe, pero Eh, no sé si hay alguien más, pero a mí se me cortó todo, no lo puedo escuchar. ¿A todo? Sí, parece que se le cortó bueno, la llamada a usted y no se puede escuchar. Sí, se cortó un poco. Bien. Entonces, los límites se toman, para los límites se toman todos los puntos críticos que hemos tenido, menos infinito, más infinito, menos 1, 1 y 0. En la parte de asíntotas no se toman límite para menos 1, 1 y 0. Se toma el límite y menos infinito. Se toma el límite solamente para x que tiende a infinito, tanto para calcular la recta horizontal o para calcular los valores de a y de b en la recta oblicua. Más o menos eso es el resumen que les dije por la pregunta que me hizo Augusto. ¿Está Y en bien? la vertical usábamos las raíces, si no entiendo mal, bueno, Sí, la raíz es el denominador, pero no toman ningún límite. claro, o sea, yo tengo entendido que para la raíz, las verticales, o sea, las asíntotas verticales, era el límite de la raíz, o sea, la función, en el límite depende de cada una de las raíces, tanto por izquierda como por derecha. ¿Era así o...? Es que sí, si usted toma el límite por derecha o por izquierda de la función en uno de esos dos puntos, por ejemplo en 1 y menos 1, por valores crecientes o decrecientes, y la función va a tender a infinito. Si lo toma para valores crecientes o decrecientes de x igual a 1, o para, le va a dar, que tiende más infinito. Y si lo toma para valores decrecientes o crecientes para x igual a menos 1, la función va a tender a menos infinito. Sí, pero es Ujú. más simple decir que donde hay polos, en una función que tenga polos, las rectas pasan por esos polos, la asíntota vertical. Eso por la duda si no sacó los límites. Ahora, si usted sacó los límites para calcular por dónde pasa las asíntotas verticales, bueno, está bien, sí, ya los he sacado los límites antes. Pero de todas maneras, esos límites, ¿por qué se los vuelvo a dar en el punto G acá que están? Porque eso le va a servir también para graficar la función, no solamente para saber que próximo a esos puntos la función tiende a más infinito o menos infinito. Pero ya cuando lleguemos al gráfico les voy a explicar eso. Ok. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No, creo que por ahora estoy. Bueno. eh, Ahora vamos... No, pero me salté una página. Mm, mm. Esa era otra función, profe. Sí, esa ya es la otra función. A ver. Bueno, evidentemente ahora sí. Qué raro.
Bien, ha habido un cambio en el orden de las páginas, así que no es la quinta, sino que es la sexta página la que seguiría. Había un cambio de orden, nada más. Que no sé si es que me lo acomodó la máquina solo en ese orden a todo, pero bueno, ahí lo tienen. Ahí está donde estaba la parte de la recta del No se asiento está viendo, oblicuo. profe. ¿Cómo? Ah, ¿no se está viendo? A ver. Ahí está. Esto era la parte que yo dije que faltaba, sino que había cambiado en mi pendrive, cambió el orden de las páginas. No sé por qué lo cambió, pero esto era lo que seguía cuando estábamos viendo recién la parte de asíntotas, que yo le dije que A les daba 0, haciendo todo el reemplazo en el límite, acá lo pueden ver, y que si A igual a 0 significa que la pendiente de la recta es 0 y la ecuación de la misma va a ser constante. O sea, una recta constante siempre paralela al eje de las X. Bien, por lo tanto, esta función que estamos viendo no tiene asíntota oblicua. O sea, quedamos en que tiene dos asíntotas verticales que pasan por 1 y menos 1. Tiene una asíntota horizontal que coincide con el eje de las X y no tiene asíntotas oblicuas. Profe, ¿puede ser que cuando tiene asíntota horizontal asumimos directamente que no tiene asíntota oblicua? Y sí, puede ser, sí, sí, puede ser. No se me ocurre ahora un ejemplo, pero hay casos en que, puede haber casos en que sí, que no tenga asíntota horizontal o que coincida. ¿Usted se refiere a que si tiene asíntota horizontal que coincida con el eje de las X? No, no, que directamente cuando calculamos y hay una asíntota horizontal, no tiene asíntota oblicua la función. O sea, solo puede tener una de las dos, a eso me refiero. No, no. Puede tener una y no la otra indistintamente. ¿Mm? Bueno, máximos y mínimos es el punto que sigue. Recuerden ustedes los pasos a seguir. Derivada primera, primero. Las raíces de la derivada primera. Después era la derivada segunda. En la derivada segunda reemplazábamos las raíces de la derivada primera. Si nos daba mayor que 0, era mínimo, y si nos daba menor que 0, era máximo. Acá en esta función, yo hago la derivada primera, acá la tienen, que es la derivada de un cociente, el numerador derivado, 2, por el denominador sin derivar, 1 menos x cuadrado, menos, dice la fórmula, 2x sin derivar, o el numerador sin derivar, por la derivada del denominador, que es la derivada de este paréntesis, y es igual a menos 2. Todo eso sobre el denominador al cuadrado. Operamos y nos queda esta expresión final acá. Acá yo tengo que sacar las raíces de la derivada primera. Como es un cociente, con sacar las raíces del numerador, ya puedo sacar las raíces de y'. Bien, si yo saco las raíces del numerador, igual a 0 el numerador. Acá lo tienen. Al pasar este 2 al otro lado, pasa como un menos 2. Al pasar este 2 multiplicando al otro lado, dividiendo, queda así. Y me queda que x cuadrado es igual a menos 1. Si este cuadrado lo paso al otro lado como raíz, me queda que es la raíz, x es igual a más menos raíz de menos 1. Como menos 1 es un número negativo, ojo,
y tenemos la raíz cuadrada de un número negativo, el resultado es un complejo conjugado, por lo que podemos afirmar que la función no tiene máximo ni mínimo. ¿Por qué? Porque las raíces son complejas conjugadas. Estamos claros, ¿no? Bien. Sí, profe. Epa. No se olviden de esos detalles para todos, chicos. Tiene raíces complejas conjugadas, no existe. A ver si sí, acá ahora, no sé, esto me ha alterado todo el orden. Sí, bien. A ver, ya lo ven ustedes. No, no se ve. Ahí está. Punto de inflexión. ¿No se ve todavía? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno. Punto de inflexión. Recuerden que los puntos de inflexión, para poder encontrar un punto de inflexión o si tiene punto de inflexión una función, era similar a máximo y mínimo. Pero acá primero es la función, la derivada de la función. Después la derivada segunda. De la derivada segunda sacamos y esas raíces reemplazamos en la función primitiva. Vemos las coordenadas de los puntos o del punto de inflexión que pueda tener esa función. Como ya acá yo les puse, como ya hicimos la derivada primera y segunda de máximo y mínimo, es decir, la derivada primera, mejor dicho, pero si ya hubiéramos hecho la derivada primera y segunda en máximo y mínimo, se nos ahorra bastante el tiempo, porque ya prácticamente lo único que hacemos es sacar las raíces de la derivada segunda. Como en el máximo y mínimo no saqué la derivada segunda, la hago acá. Cuando llego a esta expresión final y tengo que sacar las raíces, siempre aplico el mismo concepto. Tengo que igualar a cero el numerador y las raíces del numerador van a ser las raíces de la derivada segunda. Igual a cero, acá lo tienen. Saco factor común 4x, acá lo tienen. Porque acá fíjense, x está elevado al cubo. Esto me está indicando que voy a tener 3 raíces como mínimo. Entonces, acá tengo una de las raíces. ¿Cuál? Cuando x se hace 0. Cuando x vale 0, 4 por 0, 0, por lo que tengan adentro del paréntesis es 0. Entonces, una de las raíces va a ser x igual a 0. Las otras dos, no sé por qué no las saqué. Las otras Creo que dos raíces. creo que los otros son más menos raíz de 3. Creo que son esos. Bien, bien, gracias. Ya voy a ver si no están en la otra hoja. Pero las otras dos raíces son, como acaba de decir Augusto, raíz de 3 y menos raíz de 3. ¿Qué hago ahora? Reemplazo a x por 0, que es la primera raíz que tengo. Acá está, me da 0. Entonces, voy a tener un punto de inflexión para x igual a 0 y igual a 0. Bien, evidentemente no reemplacé por raíz de 3 y raíz de menos 3. Y sí, no reemplacé por esas otras dos raíces. Bueno, lo pueden hacer ustedes, reemplazar esas tres raíces, esas otras dos raíces, para encontrar cuáles son las coordenadas de esos dos puntos de inflexión restantes, para poder calcular, poder graficar, digamos, la función.
Bien. Acá ustedes están viendo ahora ahí esta página, ¿no? La del gráfico. ¿Alguien me puede decir si la No, están viendo? profe, no se ve. Ah, profe, no se ve. Bien. Ahí está. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno. Yo acá, como ya les hice la gráfica, les voy a explicar en base a qué la construí. A todos los puntos que les fui dando acá. Primero, le dije el dominio. Cuando hablé del dominio, le dije que eran todos los valores de x excepto 1 y menos 1. Acá lo tienen. 1 y menos 1. Ahí yo dije que esos son los polos de la función. Entonces tracé dos líneas o dos rectas de puntos o de trazos por cada uno de esos valores. ¿Por qué? Porque ahí la función tiende a más o menos infinito. Al ser polos de y, la función tiende a más o menos infinito. Por otro lado, bueno, pero eso lo voy a decir más adelante. Después le dije de la paridad. Le dije que esta función es impar y que en este caso, al ser impar, era que era simétrica respecto del origen. Y acá lo tienen. Fíjense, si yo trazo, supongamos que acá tengo 2 por acá. Trazo hasta la función 2. Y si acá abajo en menos 2, también trazo una paralela al eje de X y tengo por acá ese otro punto, este punto que tienen acá, menos 2, y este punto acá, 2, son simétricos respecto del origen, están a la misma distancia. A eso se refiere cuando es simétrico respecto del origen. Esta función es impar y es simétrica respecto del origen. Otro punto. Cuando hablábamos de los ceros y polos, ceros son los valores que anulan al numerador y polos los valores que anulan al denominador. No se olviden que en una función cociente, los ceros van a ser los valores en donde la función corta. En este caso, el único cero que tiene, que es x igual a 0, o sea, acá en el origen, la función va a cortar por ahí, por el origen. Y en los polos nunca, nunca una función corta al eje de las x, corta al eje x en los polos. Nunca. Que les quede claro eso. Después los signos de la función. ¿Qué hago? Y delimito los campos de existencia entre menos infinito hasta 1, tal cual lo había hecho en la grilla. Entre 1 y 0. Entre 0 y 1. Y entre 1 y más infinito. Entonces, en el primer campo, entre menos infinito y menos 1, dije o lo escribí o me dio en la grilla que la función era positiva. Indudablemente que la función no va a poder existir acá abajo, porque este es el campo negativo de la función. Entonces, la función sí va a existir en el campo positivo, que es acá arriba, por arriba del eje de las X. Entonces, tacho acá abajo. En el otro intervalo comprendido entre menos 1 y 0,
en la grilla el signo de la función me dio que era negativo. Quiere decir que la función va a existir acá abajo, por debajo del eje de la X, pero no va a existir por arriba, donde era positiva. Entonces, tacho el campo positivo. En el intervalo que sigue, entre 0 y 1, la función es positiva. Quiere decir que no va a poder existir nunca por acá abajo, existir por arriba. Tacho el campo negativo. Y en el último intervalo, entre 1 y más infinito, me da que la función es negativa, es decir, nunca va a poder existir acá arriba en el campo positivo, por encima del eje de las X, por lo tanto, tacho ese campo positivo. Entonces me quedan delimitados los campos de existencia de la función. Todo esto ustedes supongan que todavía la función no está trazada. Entonces me va a quedar este campo, va a pasar por acá, va a pasar por acá y va a pasar por acá. Bien. Asíntotas. Dijimos que verticales siempre van a pasar por el eje, siempre van a pasar por los valores que anulan al denominador asíntotas verticales. Fíjense, acá está. Este trazo son las rectas asíntotas. ¿Por qué? Porque la función es infinito. Si vamos acá, se hace más infinito. Y si vamos acá, se hace menos infinito. ¿Y dónde van a cortar dónde va a cortar la función este tramo y este tramo a la recta esta? A esta recta asíntota, ¿a dónde la van a cortar o dónde la va a cortar la función? En el más infinito y en el menos infinito. No se olviden que los valores de las funciones se leen en el eje de las X, siempre. Acá se lee acá, ahí se lee ahí, acá se lee acá, para esta parte de la función se lee acá. Recta oblicua dijimos que no tiene. La asíntota horizontal, digamos que coincidiría en forma, no sería, se dice que coincide, pero en realidad no existe, porque fíjense ustedes acá tienen que en x igual a 0, la función corta el eje de la x. Entonces, yo ya tengo definido, también tengo definido que los límites, primero la discontinuidad, dijimos que en x1 y en x igual a menos 1 función es discontinua. Acá está. Donde pasa la asíntota vertical, la función es discontinua. Bueno. La función es discontinua en x igual a 1 y en x igual a menos 1. Solamente en esos dos puntos es discontinua la función. Y acá los tenemos. Y en los límites, cuando yo ya trazo la función, yo sé que va a existir acá la función en este campo, en este campo, en este campo y en este campo. Sé que en x igual a 0, ese valor x igual a 0 es un 0 o raíz de y. Si es 0 o raíz de y va a cortar a la función en ese punto. Acá está. Por otro lado, ¿cómo la trazo así? Porque en 1 tengo una recta asíntota vertical. Y me dice, cuando tengo una asíntota vertical, la función puede tender a más o a menos infinito. En este caso, como está acá arriba,
en el campo positivo y indudablemente a medida igual a infinito. Y acá, en este intervalo, a medida que x va tendiendo a -1, la función va tendiendo a menos infinito. Acá lo mismo. A medida que x va tendiendo a más infinito, la función va tendiendo a menos infinito. Eso está ampliamente relacionado con los límites. En el punto G, que yo les di recién, donde dije, de ahí la importancia de cada uno de los límites. Si ustedes se fijan en ese límite o la letra G, cuando yo les dije el límite vale 0, el verdadero valor vale 0. Acá, por ejemplo, cuando x va tendiendo a infinito, la función va tendiendo ¿qué? A 0. Para este valor de x, la función tiene este valor de y. Para este valor de x, la función tendrá este valor de y. Para un valor más grande de x, y se va aproximando cada vez más a 0, hasta que en el límite, cuando x tiende a infinito, la función tiende a 0. Ese es el límite. Y así para cada uno de los límites, para cuando a 1 o cuando x tiende a menos 1 o cuando x tiende a 0. Fíjense acá. Yo por ahí me quedo callado, chicos, porque acá en mi pantalla aparece que mi conexión es inestable, un cartelito, y desaparece. Sí, Así que por ahí profe, me a quedo callado. veces se le corta un poco. Bueno, viene con delay entonces el cartelito. Fíjense acá, a medida que x va tendiendo a 0, por ejemplo, para este valor, y vale este valor, nos vamos aproximando a 0 para x, y tiene este valor. Acá, para x, y tiene este valor. O sea, a medida que x va tendiendo a 0, en el límite, la función también tiende a 0. Lo mismo pasaría de este otro lado, entre -1 y 0. A medida que x va tendiendo a 0, la función va tendiendo a 0 también. En el límite, cuando x tiende a 0, la función tiende a 0 también. Y ahí les queda el gráfico. Después podrán ver que dice que no tiene ni máximos ni mínimos esta función porque las raíces eran o son complejas conjugadas. Bueno, ustedes pueden ver acá en el gráfico de esta función que no hay ni máximos ni mínimos. Bueno, ahí está el gráfico que demuestra eso. Con respecto a puntos de inflexión, seguramente yo no les hice los puntos de inflexión de raíz de 3 y menos raíz de 3, porque deben haber dado números que me hacen ver que no tengo puntos de inflexión. Raíces complejas conjugadas o algo así. Porque viendo ahora la gráfica, veo que es en el origen, y que yo lo había puesto ahí, ustedes lo vieron, que era
x0, y0, o sea, el punto de inflexión de coordenadas 0, 0. Y acá lo ven ustedes. Esto que está acá, es un punto de inflexión, que yo se lo definí, y ustedes también lo deben haber visto con el ingeniero Carham, que él se los debe haber definido. El punto de inflexión es el punto donde la curva o la función cambia de cóncava a convexa o viceversa. Acá está. Por eso, 0, 0 es el único punto de inflexión que tiene esta curva o esta función. Inclusive yo acá les puse el número 2, acá lo tienen, punto de inflexión. Y después les puse como número 1 señalando estas dos, como las asíntotas verticales. Y ahí tienen la gráfica o el estudio completo de esta función, donde ustedes tienen que realizar 9 puntos para poder hacer la gráfica de esta función. Reitero, tanto en el examen parcial como en el examen final, a aquellos que rindan la parte práctica, no se les va a tomar estos 10 puntos, porque el décimo es el gráfico, sino que de estos 10 puntos se les puede tomar 4, a lo sumo 5. Qué sé yo, dominio de la función, la paridad, y si tiene asíntotas, o los puntos de inflexión. Nada más. No le van a tomar los 9 puntos. Así que, si los exámenes llegan a ser presenciales, como se está hablando, creo que ustedes algo deben haber visto, porque yo al menos me subieron el otro día en el departamento algo de que estaban estudiando la posibilidad que a partir de septiembre, los turnos especiales de septiembre y los turnos finales o de fin de año se haga en forma presencial, no obligatoria, eso también. Es decir, no sé si para los docentes mayores de 60 años podría ser no obligatoria. O sea, podrían estar en su casa tomando examen por Zoom, porque yo prefiero presencial. Y ahí le van a tomar un ejercicio de esto, si es presencial, y si no es presencial también, pero si es presencial, por favor, cuando les pregunten solamente 4 puntos de este ejercicio, hay gente que no sabe los otros 2 ejercicios, porque normalmente son 3, entonces desarrollan de este ejercicio los 10 puntos creyendo que van a aprobar, y no van a aprobar, porque de 3 ejercicios tienen que tener 2 perfectos para poder aprobar el práctico. Les aviso, porque después vienen a reclamar y dicen: yo al primero lo hice y encima contesté los 10 puntos, que, a pesar de que ahí me preguntaban 4. Bueno, pero usted tiene bien los 4 puntos y le agregó cosas que no tienen sentido, porque no se las preguntó nadie, y lo tiene perfecto ese ejercicio, pero usted, para aprobar el examen práctico, tiene que tener 2 de 3 ejercicios perfectos, y usted tiene uno solo. Por lo tanto, no aprueba. Se los haga, después no haya problemas, chicos. Por las dudas, vamos a los exámenes presenciales. Bien, por hoy ha sido suficiente. Les he subido otro par de ejercicios más, o un ejercicio más, creo, ahí. Fíjense en el orden de las hojas, que está mal, pero no sé por qué lo puso así. Y lo ordenó, me refiero, la máquina. Hay un ejercicio más para que lo vayan viendo, si no lo vemos la clase que viene, y yo esta semana les voy a subir otros 3 o 4 ejercicios más para que tengan también de este tema. Y cualquier Profe, cosa, la clase que viene. Sí, sí. en el parcial, entonces, los temas que van son L'Hopital y análisis de funciones. ¿En el parcial qué, perdón? En el parcial, el segundo parcial que viene, Sí. nos tomaría L'Hopital y análisis de funciones.
No, en el próximo parcial entra análisis completo o estudio completo de funciones y todo lo que es integrales, que eso es lo que viene. Se Ok. entiende que al tomarle estudio completo de funciones, les estoy tomando todo límite, todo derivada, que es lo que hemos visto en la primera etapa. Ok. Y acá no consideramos la asíntota horizontal, que sería 0, porque, bueno, excepto el punto de inflexión, las otras no lo tocan. Claro, exactamente. Aparte tenemos un 0 en la función que es x igual a 0, es decir, donde la función corta el eje de las x. Entonces podríamos decir que la función cuando coincide, cuando la función, perdón, la recta asíntota coincide con el eje x, no la tomen en cuenta como que la recta está ahí. En muchos libros la van a ver así, que cuando coincide con el eje x, la recta asíntota, o sea que que la recta es para el valor 0, y la función corta ahí en ese punto 0, 0, como por ejemplo esta, y no se considera que ahí hay una recta asintótica, si no, no podría cortar nunca en el origen. Claro. Eh, Y también sí, toma los tipos de discontinuidad, por ejemplo, si es evitable, no evitable, cada tipo. sí, Pues, sí, le pueden poner a eso si es evitable, no evitable, de primera especie, eso también lo puede poner. Sí, no hay drama, pero mire, con que pongan que es discontinua la función o continua, es suficiente. Eso, ok. eso lo van a ver con los límites, si es evitable o no es evitable. ¿Mm? Claro, porque yo tenía, o sea, nunca supe bien cómo es lo de continuo y discontinuo. Porque sé que la función en A tiene que existir, el límite para A en la función en X tiene que existir y los dos tienen que ser iguales. Eso tengo que entender que son las condiciones. Sí, 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 seguro. Sí, sí. Muy bueno. Bueno, gracias, profe. Bueno, bueno, listo. Nos vemos entonces en la próxima clase, chicos. ¿Mm? No, profe, Profe. cuídese.